Así que vamos a invitar a Verónica Cornejo y a Manuel Saborío. Verónica Cornejo de Chile, Manuel Saborío de Costa Rica. Y los invitamos acá al escenario. Porque vamos a hablar algo que ustedes ya conversaron, así que allá a ver. Sí. Algo de lo que ustedes ya, no quiero que volvamos a repetir lo que ya habíamos conversado, pero la idea es retomar la conversación porque esta sesión se llama Del diagnóstico precoz como estrategia para los medicamentos huérfanos. Entonces, la idea es ir entonces a puntos, a cosas puntuales. Ustedes ya nos contaron, Verónica lo hizo muy bien en su presentación acerca de feniquetonuria, pero nos habló de pesquisa neonatal en Chile. Manuel nos habló de pesquisa neonatal en Costa Rica. La primera pregunta que les quiero hacer a ambos, o a quien quiera hacerla primero, es que en 3 minutos, de nuevo, nos hagan una visión de qué pasa en el resto de Latinoamérica. Aquí tenemos al presidente de la Sociedad Latinoamericana, tenemos a una past president de la Sociedad Latinoamericana también, así que entre los dos nos tienen que contar qué pasa en el resto, cuál es el panorama en Latinoamérica de la pesquisa neonatal. Bueno, primero que todo existe una propuesta de la Oficina Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo un voto, en donde pone como prioridad el desarrollo y la implementación de los programas de pesquisa neonatal en países en vías de desarrollo. Eso se hizo básicamente para la región surasiática y además el año pasado fue aprobado para la región de América Latina. Gustavo Borrajo tiene un cuadro muy característico del año 2024 en donde se dice cuáles son los países que tienen legislación para el tamiz neonatal. Que tener la legislación no quiere decir que se esté haciendo. Lo que sí te puedo decir es cuántos son los países que hacen realmente pesquisa neonatal a nivel nacional. Que no son todos los países que hacen pesquisa neonatal. Chile, por supuesto, es uno de ellos. Cuba es el otro. Uruguay es el otro. Brasil ya tiene una cobertura ya muy interesante, arriba del 80%, que realmente es de alabar. Y hay países en donde, bueno, Costa Rica es el otro, que está totalmente bien establecido. Esos son programas que están muy bien establecidos. Hay otros programas que son programas muy buenos, que no son nacionales, pero son regionales, o que son nacionales y que todavía no llegan a una cobertura tan alta como para decir, bueno, sí estamos cubriendo al 80-90% de la población. Por ejemplo, Argentina tiene un excelente programa de pesquisa neonatal en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Pero no lo tiene para todo el país. Y así sucesivamente. Hay países en que no tienen programa de tamiz neonatal del todo. Programas que así al vuelo me puedo acordar, Guatemala es uno de ellos, Honduras no tiene programa, El Salvador lo que tiene es un programa para 3 condiciones en un hospital nada más, Panamá sí tiene un programa ya nacional que tiene, es interesante porque tiene 3 programas de tamiz neonatal activos en Panamá, pero bueno, ya no me voy a poner a discutir eso. Colombia tiene un programa de tamiz neonatal totalmente aprobado y todo, pero que funciona muy asimétricamente. Otro que es México, que fue el primer país en América Latina en comenzar con el tamiz neonatal. Realmente la cobertura es muy baja para la cantidad de país y los años de experiencia que tienen, porque tienen, como le pasa como una cantidad de países en América Latina, que tienen múltiples sistemas de salud. Y cada sistema de salud en cada país cree que tiene que tener su propio programa de tamiz neonatal y en consecuencia hace que la provisión de la salud es totalmente asimétrica dependiendo de en qué región estás y a qué programa perteneces. Entonces, la idea es convencer, porque además todo programa de pesquisa neonatal es un programa de salud pública. Eso significa
que tiene que haber una decisión estatal de qué es lo que va a hacer. Y tiene que haber un compromiso de la clase política de que eso sea una realidad. Porque la clase política lo que va a permitir es poder conseguir los fondos y además permitir que se desarrollen los programas. Pero si no cuentas con la voluntad política, por más tecnocracia que haya y conocimiento mundial que haya, eso no va para ningún lado. Y me duele decir esto porque en América Latina el péndulo del movimiento político hace que impacta directamente la provisión de los servicios de salud. Entonces, todo lo bueno que hizo, digamos que hubo un gobierno, no voy a poner ejemplos, hubo un gobierno que hizo algo bueno desde el punto de vista de salud pública, cambia de gobierno, entonces todo lo que hicieron los que vino anteriormente, no, eso hay que cambiarlo, y entonces, como decía Eduardo Castilla, dice, lo increíble en América Latina es que tengas un programa que logre sobrevivir a los múltiples gobiernos, ya eso es un milagro. Y nosotros no somos la excepción. Entonces, desde el punto de vista de programas de pesquisa neonatal, esa es nuestra realidad. Yo no voy a puntualizar cuál es la situación de Colombia ni la de Venezuela, es algo de sentarse a llorar, pero Ecuador es un país maravilloso con un potencial enorme para poder hacer una serie de cosas, les ha costado montones arrancar. A pesar de que tienen una ley que tiene, supuestamente es a nivel nacional, igual tienen diferentes sistemas. Del Ministerio de Salud cubre una cantidad, la Seguridad Social otra cantidad, y aseguradoras privadas por otro lado. Entonces, personalmente, para el tiempo que lleva el Ecuador debería estar haciendo ya hace mucho tiempo una cantidad de cosas en beneficio de la población, de todos los demás. Y eso, como cuando hicimos el asunto de costo-beneficio, pues si tú logras detectar en forma temprana, logras confirmar un diagnóstico y puedes poner un paciente en tratamiento antes de que ni siquiera esté enfermo, clínicamente, pues el beneficio es enorme. Y eso debería ser la meta de todo programa de salud en relación con un diagnóstico temprano y con la pesquisa neonatal. Yo agregando a todo esto, bueno, mi experiencia en pesquisa neonatal es casi toda mi vida. Llevo más de 40 años viendo el crecimiento y la evolución de Latinoamérica en todo lo que es diagnóstico neonatal. Y puedo decir que ha sido muy bueno, lento, pero bueno. Si nosotros pensamos que en Latinoamérica nacen alrededor de 10 millones de niños, de los cuales el 50% se lo lleva Brasil y México, podemos decir que el 49%, pongámosle el 50%, es beneficiado a través del diagnóstico de una o más patologías. Y eso es absolutamente inequitativo. O sea, tenemos países en que, como decía recientemente el doctor Saborío, no se hace nada, y en otros en que se hace mucho. Y pienso que esa inequidad es algo que hemos ido evolucionando en el tiempo. Me siento muy orgullosa de ser parte de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, la cual fue conformada en el año 87, ya llevamos muchos años en esto. Y en realidad creo que esta sociedad ha impulsado el desarrollo de los programas de pesquisa neonatal, pero no trabajando a través de organismos estatales, sino que principalmente a través de la comunidad profesional, de los académicos, de ir entregando conocimientos, de ir viendo de qué forma presionar para que esto se lleve a cabo en cada uno de los países. Pienso que ha sido una ganancia gigantesca. Espero que todos los que están presentes piensen en algún momento en pertenecer a esta sociedad que quizás no tiene tantos beneficios, pero sí ayuda comunitariamente a desarrollar programas de pesquisa neonatal, buscar nuevas herramientas para la confirmación diagnóstica y hacer seguimiento a largo plazo, hacer comunidades conjuntas, saber que tenemos países que pueden hacer en forma de dar soporte de confirmación diagnóstica de algunas patologías, como ocurre con Brasil, que da un soporte muy grande al diagnóstico de las enfermedades lisosomales,
o como ocurre con nosotros, con Chile, que damos un soporte muy grande a todo lo que son el diagnóstico de las aminooxiopatías a través de la silcarnitina. Entonces, pienso que esa parte ayuda mucho y creo que somos países en vía de desarrollo, que somos muy limitados en recursos y que toda la distribución económica a lo mejor es muy diferente en cada país. Yo creo que eso hace la diferencia del desarrollo de estas patologías o de los programas de pesquisa neonatal, que en algunos países no tienen la prioridad que tienen en otros, porque no tienen solucionados problemas básicos. Y creo que estas instancias nos permiten a nosotros poder ir trabajando y viendo cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y en conjunto podemos trabajarlo, porque no es fácil. No es fácil llamar la atención de las autoridades, no es fácil. Uno tiene que ser perseverante, tiene que ser persistente y muchas veces pasar muchos malos ratos, pero de eso depende la fortaleza del conocimiento. Y creo que instancias como esta o como la Sociedad Latinoamericana nos permite tener un sostén fuerte como para poder seguir adelante. Así que yo creo que Latinoamérica ha ido creciendo, doctor Cabello, bastante. A mí me tiene realmente asombrada, así como me asombró también el crecimiento que ha tenido los países asiáticos. Yo cuando partí con esto, me acuerdo con el doctor Robert Guthrie, hace mucho tiempo, ellos no tenían, los chinos hacían pesquisa neonatal y no tenían tratamiento, no tenían fórmula porque no tenían cómo llegar al acceso, porque eran países comunistas, no podían tener acceso a fórmulas de los países occidentales. Y en estos momentos son vanguardia en pesquisa neonatal ampliada y en tratamiento. Entonces, la evolución es muy grande, pero depende principalmente de cómo nosotros, profesionales, en conjunto con las agrupaciones sociales y las agrupaciones de padres, nos ponemos frente al Estado para demandar, porque estos son programas que favorecen no solamente a la familia, al niño, sino que a la comunidad entera y al país. Yo creo, y siempre he sido positiva, tú lo sabes, Francisco, y creo que vamos en crecimiento y cada día más vamos a estar mejor. Pero veo un crecimiento muy bueno y positivo en Latinoamérica. Sea la única mala de la película. Porque la idea de esto es hablar de relación entre pesquisa neonatal y drogas huérfanas. Y hemos sido testigos de la aprobación de drogas huérfanas recientes de precios exorbitantemente altos, y me refiero al tratamiento para la enfermedad de Duchenne, que se aprobó hace poco por la FDA y cuesta más de $3 millones por paciente. Y que es un tratamiento que, en cuanto apareció, empezó a aparecer entonces la discusión de si el Duchenne no debiera ser incorporado en la pesquisa neonatal, conociendo que eso tiene limitaciones técnicas porque no tenemos un buen marcador, la CK no es un buen marcador, porque además eso encarece muchísimo los programas de pesquisa neonatal, y porque lo peor de todo es que la terapia fue aprobada sin tener evidencia clínica ni de seguridad ni de eficacia, que generó toda una polémica en torno a su aprobación. Tanto así que se suspendió su distribución, luego se reanudó, pero se suspendió hace algunos meses en Estados Unidos porque 3 pacientes habían fallecido luego de recibir la terapia para el Duchenne. La pregunta concreta es, para toda condición para la cual hay una droga aprobada por la FDA, ¿debiéramos tener pesquisa neonatal en Latinoamérica? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta al revés. Para todo lo que podemos diagnosticar, y ahí venía la charla de la doctora Wendy Chang de recién, si podemos hacerle exoma a todos los recién nacidos, ¿debemos hacerle como una medida de pesquisa neonatal en Latinoamérica? ¿Debe ser diferenciado país por país considerando lo tan diversos que somos? ¿O debiéramos seguir ese camino? Bueno, en el fondo es muy sencillo contestar esas 3 preguntas, porque vamos a ver, aprobar todo medicamento, todo medicamento huérfano que se aprueba, que tiene una documentación de una utilidad relativamente baja o poco significativa,
la respuesta es muy sencilla. Uno no todo lo que se aprueba hay que detenerlo y hay que comprarlo. Entonces, parte de las pocas maravillas que tenemos como países subdesarrollados es que nosotros no tenemos que pasar por el desarrollo de prueba y error para ver si un medicamento funciona o no funciona. Una vez que hay un medicamento y existe documentación que realmente beneficia a los pacientes y que ese beneficio lo logra documentar, que es en tanto porcentaje de mejoría, en una disminución de la morbilidad de tanto, en un aumento en la expectativa de vida, en un aumento en el desarrollo de los índices de calidad de vida de los pacientes, entonces uno tiene criterios suficientes para decir, bueno, este vale la pena o no vale la pena. Y lo vemos con enfermedades huérfanas. Hay una cantidad de medicamentos que en un momento se utilizaron y que hoy en día, de hecho, se dejaron de usar porque en el fondo no eran tan beneficiosos como tal. También me queda muy clara la pregunta de que de la prueba, la terapia, $3 millones por paciente, eso no va a pasar. Tú sabes que a $3 millones de tratamiento para un paciente en la cual la terapia no es curativa, sino que es paliativa. Y que además, y te digo porque yo le he dado seguimiento a Duchenne, porque lo he tenido siempre muy cerca de mi corazón. Mi tesis de graduación fue análisis de PCR múltiplex para lesiones en distrofia muscular progresiva tipo Duchenne. Entonces, era la enfermedad ideal para dar el tratamiento. Claro, es un gen enorme, es un gen altamente conservado, es totalmente necesario para mantener las especies en los vertebrados vivos, pero realmente todavía hasta la fecha, excepto una que otra cosa ahí con CRISPR-9 ahí que logras recuperar ahí, en el fondo no hay una terapia que realmente sea realmente significativa. Entonces, esa parte me queda muy claro y que además que las compañías que digan que una terapia cuesta $3 millones, tú sabes que el costo de desarrollo de ese medicamento no es $3 millones. Además, el costo, ese cuento que nos echan a nosotros en América Latina, no, es que ustedes tienen una poca cantidad de población y como no te podemos bajar el costo del tratamiento. Y yo me acuerdo que me ha tocado negociar costos de medicamentos en donde llega y me dice, no, te va a costar un vial te va a costar $3,700 para un paciente. Y yo le enseño las farmacias en Estados Unidos, ¿cuánto es lo que cuesta? La más cara, $3,700, y a veces el mismo medicamento cuesta $1,900. Digo, ¿por qué? Y lo que hicimos en ese caso fue conseguir la dispensa legal para poder comprarlo directamente afuera en el extranjero a $1,900 en lugar de a $3,700 cada vial. Entonces, esos son modelos que hay que buscar para poder adquirir y darle el tratamiento. Siempre y cuando sean aquellos medicamentos que realmente le van a mejorar directamente la calidad de vida. No por lo que se pone de moda necesariamente tenemos que acceder a eso. Yo no sé si quieres. Pesquisa exómica, no, yo voy a volver a los datos que di anteriormente del 49% de niños que son examinados para una o para más patologías en Latinoamérica. Yo creo que lo primero que tenemos que uniformar es en cuanto a la evidencia científica de qué patología tienen tratamiento y tratamiento en respuesta 100% a alguna terapia que no es de alto costo, de mediano costo podríamos decir, que requiere seguimiento a largo plazo, sí, pero que ya tiene una evidencia suficiente de por lo menos más de 30 años. Yo creo que lo primero en Latinoamérica es igualar esa experiencia y llevarlo a cabo en cada uno de los países. Yo creo que antes de pensar en estas patologías de tratamiento de alto costo, incluirlas dentro de la pesquisa sabiendo que no tenemos evidencia a largo plazo, pienso que por ahora Latinoamérica debería de centrarse en aquellas que sí tienen tratamiento a largo plazo con evidencia científica. Es lo que yo veo, no he tenido opción, o sea, me recuerdo del año pasado, antepasado, por lo que pasó en Chile, y creo que fue una discusión bastante rica, de alto nivel, pero pienso que las autoridades lo evaluaron y gracias a Dios que esto fue, no a Dios, a quien sea,
al que lo hizo, fue evaluado y fue dejado fuera, porque si no habría sido una catástrofe para la pesquisa neonatal empleada en Chile. Pienso que la toma de decisión tiene que ser vista en base a la evidencia científica y tomando la realidad de cada país. Yo creo que en estos momentos Latinoamérica no está preparado para... Se acabó el tiempo. Ya. Que no está preparado para incluir patologías de alto costo, ni que tenga evidencia científica de más de 30 años con resultados positivos. Y hay que recordar lo que dijo Wilson Younger, el decálogo. La primera es que tiene que tener una historia clínica conocida, que se tiene que identificar que el tratamiento revierte el 100% de los síntomas. Yo creo que uno no tiene que olvidar ese decálogo que fue descrito hace 35 años o más. Entonces yo creo que es parte importante de lo que nosotros los latinoamericanos tenemos que tener en consideración. La primero es tomar decisiones correctas de aquellas que tienen evidencia científica. Y siguiendo el ejemplo de conocimiento científico, los que iniciaron con tamiz neonatal con genómica han tenido que hacer un alto en el camino. Lo hicieron en New Jersey, lo hicieron en Chicago, lo hicieron en Missouri, y los ingleses, me llamó la atención la charla que presentó, porque cuando él presentó estos datos en Alemania, era, no, le vamos a hacer 1000 enfermedades a los pacientes, todo. Y si te das cuenta, cada vez es menos y menos y menos, porque está demostrado que países desarrollados con una infraestructura adecuada, bueno, con una infraestructura mucho mejor que la que nosotros tenemos, cuando soltaron los proyectos piloto y comenzaron a hacer, demostraron en menos de 3 meses que no eran capaces de manejar la cantidad de información y la cantidad de falsos positivos que generaba, el costo que generaba, y demostró que tanto la parte médica, la parte de laboratorio y la parte terapéutica no tenían la capacidad de poder manejar esa cantidad de información. Entonces, lo bueno de ser país subdesarrollado es que ya ellos cometieron ese error. Entonces, ¿por qué vamos a cometer el mismo error? Fíjate que encuentren un punto de balance a partir de qué momento. Exactamente, cuando demuestren que realmente hay un saldo, que la balanza a favor se inclina francamente, entonces podemos tomar esa decisión. Pero por ahora, ni hablar. Y hay mucha discusión al respecto en los congresos de pesquisa neonatal y particularmente fuera de Latinoamérica. Yo creo que en Europa esto se está discutiendo de otra manera y con otra perspectiva. Y yo creo que es bueno que nosotros en Latinoamérica tengamos una discusión propia. Por eso creo que es muy interesante que ustedes particularmente puedan expresar esta opinión públicamente.